Buenas tardes a todos. Segundo video tutorial con respecto al trabajo de taller de control. Y en este video vamos a ver cómo analizar el modelo que hemos sacado del convertidor Boost en el primer video. Entonces, para resumir, lo que hicimos es sacar el modelo de un convertidor de potencia, entonces una aplicación eléctrica, para poder aplicar como técnicas de control. Entonces, recuerdo que el convertidor DCS de tipo Boost es un sistema dinámico, invariable en el tiempo y no lineal. Entonces, lo que hicimos es a través de análisis de circuito por medio de Kirchhoff, hemos sacado ecuaciones diferenciales de orden 2 y como el sistema es no lineal, hemos aplicado un método para linearizar el sistema para que se devuelva lineal y invariable en el tiempo. Entonces terminamos con un sistema matricial que se llama representación del espacio de estado y en la segunda parte toca, digamos, sacar la función de transferencia y poder analizar el sistema en tiempo de respuesta abierta y utilizar como técnicas de control según el análisis de la señal. Entonces, básicamente en este video vamos a ver a través de dos herramientas que se llaman MATLAB y Plex, cómo podemos sacar esa función de transferencia de un convertidor Boost con tres métodos diferentes. Bien, recuerdo que en el primer video, después de la linealización, hemos sacado este sistema de representación del espacio de estado de un convertidor tipo Boost. Entonces, lo que queremos hacer es transformar esa expresión en función de transferencia, perdón, y digamos, aplicar técnicas de control, es decir, una regulación PI, PID únicamente integral, pero eso toca conocer el comportamiento del convertidor Boost. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? La primera cosa es poder sacar la función de transferencia que vamos a llamar H y viendo esa representación del espacio de estado, lo que nosotros queremos sacar es el voltaje de salida sobre el ciclo de trabajo, que en este caso se llama D. ¿Sí? Entonces, en este, lo que queremos averiguar es, según la configuración del convertidor Boost, entonces ustedes van a tener unos valores, porque no es el asunto que ustedes calculen los componentes del convertidor Boost, y ustedes van a tener un criterio de voltaje de entrada y un criterio de voltaje de salida. ¿Sí? Y gracias a eso podemos sacar un valor de ciclo de trabajo nominal. ¿Sí? Es decir, si yo quiero aumentar el voltaje de entrada, que es igual a 5 voltios, un voltaje de salida igual a 10 voltios, entonces yo tengo una multiplicación por 2. Entonces ahí existe una fórmula para el convertidor Boost que me permita sacar el ciclo de trabajo, y en este caso vamos a tener un ciclo de trabajo de 50%, ¿sí? Porque yo aumento el doble del valor y es equivalente a 50% de ancho de banda. Ahora, vamos a ver un método que nos permite sacar la respuesta en lazo abierto de este convertidor Boost. Entonces, básicamente, nosotros vamos a dar unos requisitos de voltaje de entrada, por ejemplo, 7.4 voltios, un voltaje de salida, entonces, por ejemplo, 12 voltios, el ciclo de trabajo, que depende del voltaje de entrada, el voltaje de salida, en este caso es 0,3833. ¿Sí? Entonces es una fórmula de electrónica de potencia que utilizamos para calcular esto. ¿Sí? Entonces básicamente son los criterios que ustedes van a conocer desde el inicio del trabajo. Y
los componentes de almacenamiento, a través de esas condiciones iniciales, podemos calcular el valor de la inductancia de entrada y la capacitancia de salida. ¿Listo? Entonces, esa capacitancia C hemos calculado 4.2 microfarads, ¿sí? Y la inductancia tiene un valor de 100 microhenrios. ¿Listo? Entonces, nos falta unos componentes que es la resistencia de carga, ¿sí? De la salida. Entonces eso, digamos, que según el requisito y para que yo pueda analizar el comportamiento del convertidor boost, yo puedo jugar con este nivel de la resistencia, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un valor alto, quizás yo voy a tener un sistema subamortiguado, ¿sí? O si yo tengo una resistencia pequeña, quizás voy a tener una respuesta sobre amortiguado o críticamente sobre amortiguado, ¿sí? Entonces, digamos que esos son los requisitos que nosotros los vamos a dar cuanto a este convertidor boost o buck, o pues depende del elemento de la microred y del asunto de trabajo de taller de control. Entonces, básicamente este valor lo fijamos a 14,3 según pues el requisito que necesitamos en la salida, ¿sí? Entonces, cuanto a la corriente, cuanto al voltaje, es decir, que nosotros necesitamos un voltaje de salida de 12 voltios, pero la corriente puede variar según la necesidad, ¿sí? Y según el consumo, ¿sí? Entonces ahí son los requisitos de convertidor boost y nosotros sabemos que tenemos que sacar A, B, C y D de la representación del espacio de estado, ¿sí? Entonces, vamos a escribir la matriz A con respecto a los parámetros y los variables de estados. Entonces, tenemos 0 menos 1 menos D0 sobre L, ¿sí? Eso es la primera línea de la matriz A. Y la segunda línea tenemos 1 menos D0 sobre C y menos 1 sobre, entonces en este caso es Rout por C. Entonces ahí tenemos la representación de la matriz A. Vamos a hacer lo mismo para la matriz B. Tenemos Bout sobre L, un vector, y menos IL0 sobre C. Entonces, en este caso, IL0 no los conocemos, pero el IL0 es la corriente que atraviesa la inductancia y es la corriente de entrada, ¿sí? Entonces, básicamente, la relación que podemos hacer con respecto al ciclo de trabajo y jugar la transformación de voltaje en corriente por medio de la ley de Ohm, podemos sacar este IL0, ¿sí? Entonces, si yo hago este juego de transformación voltaje-corriente a través de la ley de Ohm, tenemos el voltaje de entrada, que es igual a 1 menos D0 cuadrado por, entonces ponemos eso entre paréntesis, por Rout. ¿Listo? Entonces, eso básicamente son a través de las fórmulas de electrónica de potencia. De una manera, ustedes no tienen que calcular todo eso porque nosotros vamos a dar toda esa parte de corriente, de voltaje, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos todos los parámetros que nos permitan como después sacar la función de transferencia. Tenemos el C, eso básicamente depende de los variables de estados que queremos sacar, y en este caso no es IL, pero Bout. Entonces, si yo multiplico este vector 0, 1 con respecto a IL y Bout, pues tenemos 0 para IL y 1 para Bout. ¿Listo? Por eso tenemos 0, 1 y no tenemos perturbación a la representación del espacio de estado. Entonces, ahí tenemos A, B, C y D, y luego, pues existen herramientas a través del código para transformar
esa representación del espacio de estado en función de transferencia. Por ejemplo, si yo, digamos, utilizo el SS2TF, entonces me permite, digamos, tener el numerador y el denominador de la función de transferencia. Entonces, SS2TF, y ahí utilizo A, B, C y D. Nos toca, entonces, conocer los 4 parámetros de la representación del espacio de estado para poder, digamos, tener esa transformación en la función de transferencia. ¿Sí? Entonces, si hacemos una prueba, ¿sí? Para ver qué tipo de resultado tenemos, entonces si yo corro esa simulación, ¿listo? Entonces tenemos la representación aquí abajo, únicamente el numerador así y el denominador. No tenemos la forma canónica de la función de transferencia. Entonces lo que podemos hacer después de eso, llamar esa función de transferencia h y poner tf, ¿sí? Entonces de este num y este den. ¿Listo? Y entonces aquí volvemos a correr esa simulación y tenemos la forma canónica de la función de transferencia del segundo orden. Entonces vemos el segundo orden del convertidor boost, entonces en el denominador, y pues en el numerador tenemos no una constante, pero pues un términos en función de la frecuencia, ¿sí? En función de S. Entonces, pues después de eso, toca averiguar qué comportamiento de la señal tengo al nivel de la salida, ¿sí? Es decir, al nivel del voltaje de salida del convertidor boost. ¿Recuerdan? Yo necesito tener 12 voltios en la salida, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos para hacer eso? Primero, verificar la estabilidad del convertidor, ¿sí? O verificar la estabilidad de su motor, etcétera, etcétera, según, digamos, esa función de transferencia. Entonces tenemos un numerador y un denominador y entonces toca verificar dónde se ubican los polos y el ceros y ahí tener una idea viendo esos resultados cuanto a la estabilidad y dónde se ubica el cero. ¿Listo? Entonces ahí vamos a evaluar los polos. Entonces ahí es pol de esa función de transferencia y los ceros, que es 0 de h. ¿Listo? Entonces, corremos esa simulación otra vez y básicamente tenemos un valor conjugado aquí, complejo, pero digamos que la parte real de ese número complejo es negativo. Es decir que si yo tengo un valor propio negativo o la parte real de un número complejo conjugado negativo, es decir, que el sistema es estable. ¿Listo? Y el cero, lo que podemos averiguar aquí, en este caso, con esos criterios de componentes y voltaje de entrada y voltaje de salida, tenemos un cero positivo y lejos de cero. Eso quiere decir que tenemos la presencia de una fase de no mínima, perdón, una fase de no mínima. Entonces, básicamente eso es primer análisis que yo puedo hacer únicamente verificando los polos y los ceros. Tengo un sistema estable, entonces yo puedo seguir con las técnicas de control porque es estable. Si es inestable, me toca mover esos polos hacia otros valores propios o conjugado negativo para devolver el sistema estable. Si queremos representar gráficamente esos polos y esos ceros, podemos utilizar la opción PZMap de la función de transferencia y ver, evaluando esa selección, que nos sale entonces los polos entonces negativos con la parte real negativa y en dos cuadrantes. Eso quiere decir que vamos a tener un sistema estable pero oscilatorio. Y el cero
que está lejos de este cero, eso quiere decir que tenemos una fase de no mínimo. Entonces, si yo quiero después tener esa respuesta gráfica, podemos afectar un step igual a 1. Eso no importa, no influye, digamos, al comportamiento de este convertidor, pero si necesito tener la representación del voltaje de salida a 12 voltios, pues yo puedo jugar con el step de entrada para que tengamos 12 voltios, ¿sí? Entonces, digamos que si yo dejo un step a 1, yo puedo ver hasta qué punto se estabiliza y después dividir el valor por 12 y saber qué step debo, digamos, imponer, pero no va a cambiar el comportamiento. Por eso, pues no es una prioridad de encontrar un step, porque pues lo que nos interesa es analizar este comportamiento. Entonces, fijamos un step a 1, le llamamos G, que es series en términos de step y la función de transferencia para pues graficar esas respuestas. Y entonces, gracias a el step de este eje, podemos, digamos, conocer el comportamiento del sistema. ¿Listo? Entonces, tenemos una señal oscilatoria que se estabiliza alrededor de un punto, eso es que lo que acabamos de analizar, y la presencia de la fase no mínima aquí, eso quiere decir que tenemos un pico de corriente al inicio. Entonces, gracias a ese análisis, sabemos que tenemos la presencia de un overshoot, ¿sí? Alto, casi a 40%, y una presencia de fase de no mínima. Entonces, con experiencia podemos saber qué tipo de técnica de control podemos utilizar para corregir este comportamiento, para que tengamos una estabilización al valor requerido de manera rápida y eliminar esa fase de no mínima. Entonces, una regulación y un control tipo PI no sería suficiente porque me toca primero corregir la corriente y luego corregir el voltaje. Entonces, ¿qué hacemos? Hay una aplicación, una técnica que se llama doble loop, es decir, que yo voy primero a corregir la corriente y luego a corregir el voltaje. Es decir, es un lazo, un PI primero para la corriente adentro de otro lazo con otro PI que corrige el voltaje y eso se llama doble loop. Entonces aquí tenemos un método a través del código para conocer el comportamiento lazo abierto de una aplicación como un convertidor DCS de tipo boost. Ahora vamos a ver otro método a través de Simulink para poder analizar la señal. Entonces podemos utilizar diferentes métodos. El método de representación del espacio de estado, la función de transferencia o el método circuital. Entonces vamos a ver los tres. Entonces, si quiero empezar con la representación del espacio de estado, el bloque se llama state space y como tenemos registrado la matriz A, B, C y D en el workspace, él sabe que yo puedo llamar entonces esos valores a través del workspace. Entonces ahí dices A, B, C y D. Entonces, ¿qué vamos a sacar de esa representación? Es primero un step. Este step, vamos a decir que primero tiene 0, de 0 a 0,5 tiene un valor de 0 y de 0,5 a 1 tiene un step de 1. ¿Listo? Porque vamos a escoger un tiempo de 1. ¿Sí? Entonces ahí tenemos 10 y vamos a poner 1. Lo conectamos en entrada y lo que queremos hacer es verificar su señal en un scope. Me equivoqué de scope. Entonces lo que queremos
ver es la señal en un scope. Y ver esa representación. Entonces variamos y analizamos lo que representa lo que tenemos en la salida. Entonces tenemos un step de 0 hasta 0,5 y después la representación y el comportamiento del boost. Entonces si hacemos un zoom en esa parte, tenemos el mismo comportamiento que tenemos, ¿sí? Con la fase de no mínima y la señal que oscila hasta la estabilización a un valor, ¿sí? Eso es una representación. Yo puedo utilizar la función de transferencia, entonces se llama transfer función, y adentro de este bloque, pues yo puedo, digamos, escribir lo que tengo en la función de transferencia. Eso es el denominador, eso es el numerador, perdón, ahí tenemos el denominador. ¿Listo? Entonces ahí tenemos lo que necesitamos y afectamos el mismo step y acá vamos a poner en 2 con 2 entradas para poder ver lo que sucede y la diferencia entre ambos. Entonces lo que podemos ver es que sea uno o el otro, vamos a tener el mismo comportamiento. ¿Listo? Entonces ahí tenemos dos maneras de representar el circuito, el convertidor boost, porque en los dos casos tenemos la representación del espacio de estado linealizado del convertidor boost y la función de transferencia del convertidor boost. Básicamente hemos representado en bloque matemático y a través de la transformación de Laplace y la función de transferencia, este convertidor boost. Si hacemos el método circuital, entonces acá tenemos la inductancia que tiene un valor de 100 micro. Listo, tenemos un interruptor, puede ser un transistor o no, pero en este caso pues representamos un interruptor ideal, un diodo, perdón, me equivoqué, tenemos la capacitancia de salida y una resistencia de carga. Listo. Entonces, conectamos y hacemos el convertidor.
y entramos las características. Ahí tenemos 7.4. 4,26. Tenemos la resistencia a 14,3. Y entonces, ¿qué afectamos el interruptor para tener, digamos, el comportamiento de la salida y tener el voltaje de 12 voltios? Entonces, me toca mandar una señal cuadrada 0,1. ¿Recuerdan? Tenemos en entrada una señal cuadrada, PWM, entonces es un pulso, digamos que mandamos al interruptor para tener dos configuraciones. Entonces, cuando voy a cargar el componente de almacenamiento, cargar este componente y descargar al mismo tiempo en la resistencia de salida. Entonces, podemos utilizar un bloque que se llama pulse. ¿Sí? Este pulse me manda, digamos, una señal cuadrada directamente en la gate y yo lo puedo manejar. ¿Listo? Entonces tenemos una amplitud, el periodo, entonces en este caso sería 10 microsegundos porque tenemos una frecuencia que utilizamos para calcular los componentes a 100K. Entonces 0001 y sabemos que tenemos un ancho de banda a 38,33%. ¿Listo? Entonces ahí tenemos todos los requisitos. Vamos a medir el voltaje de salida, ¿sí? Es decir, el voltaje en las capacitancias, los términos de la capacitancia, y vamos a comprobar los tres. ¿Qué señal tenemos? Tenemos todo conectado y vamos a poner un power guide, porque como tenemos una fuente de voltaje y tenemos componentes activos, pues tenemos todo continuo. Entonces nos toca poner Simulink, nos ponen como un simulador para saber qué tipo de simulador tenemos que utilizar. Entonces, por defecto es continua. Vamos a verificar que sale el código. ¿Listo? Entonces corremos el código. ¿Listo? Entonces se está corriendo y tenemos que esperar hasta 1 porque el step está a 0,5. Entonces, listo. Entonces ya hemos terminado. Abrimos el scope para verificar la señal. Entonces, lo que nos interesa es esa señal. Entonces, básicamente tenemos el mismo comportamiento, pero ustedes pueden ver como una señal con una ondulación como triangular, y eso porque como tenemos un componente activo que se cierra y que se abre, entonces el componente de almacenamiento se carga, se descarga, se carga, se descarga, se carga, se descarga. Entonces por eso tenemos la presencia de una ondulación de voltaje o de corriente. En este caso es una ondulación de voltaje porque estamos midiendo lo que sucede en la capacitancia. Es decir, que cada apertura y con respecto al ancho de banda de la señal PWM, la capacitancia se abre y se cierra. Por eso tenemos esa presencia de ondulación y una señal triangular. Pero pues básicamente tenemos el mismo comportamiento y se estabiliza alrededor de 12 voltios, pero nunca vamos a tener algo constante debido a esa carga y descarga de los componentes. Bien, ahora después de haber visto la parte Simulink, vamos a ver
y hacer el mismo proceso con otra herramienta que se llama Plex. Plex básicamente es la misma herramienta que Simulink, pero que tiene un tiempo de respuesta de simulación mucho más rápido que Simulink. De hecho, yo puedo utilizar Plex en Simulink o Simulink en Plex. Entonces, a través de un block set que se llama Plex Block Set, pero básicamente no cambia nada con respecto a la utilización en Simulink. Entonces tenemos los mismos bloques y la ventaja que tenemos es que el tiempo de simulación es mucho más rápido que Simulink, por eso pues decidí demostrarle en Plex. Entonces vamos a aplicar el mismo proceso de análisis con la representación del espacio de estado. Aplicamos un step, ¿sí? Y un scope. Básicamente necesitamos esos tres elementos. Adentro de este, pues podemos entrar los valores como numéricos que yo puedo sacar a mano, pero vamos a ver que como no tenemos workspace, yo puedo inicializar parámetros y vamos a ver cómo se puede hacer. Entonces, yo llamo esos parámetros A, B, C y D. Y lo que voy a hacer es crear un subsistema. Entonces, yo selecciono entrada y salida más el bloque state space, clic derecho y yo hago create subsistema. Clic derecho y ahí tengo un subsistema y yo puedo, digamos, crear algo detrás de esa máscara, ¿sí? Entonces tenemos icon, dialog, inicialización, props, documentation. Entonces ahí básicamente es en inicialización que vamos a entrar todos los parámetros A, B, C y D, ¿sí? Entonces si yo copio y pego lo que tengo en Simulink, ¿sí? Entonces yo tengo esos valores y entonces acá yo puedo cambiar lo que quiero. Entonces ahí tenemos state space, ¿sí? Entonces yo puedo arreglar para que sea más lindo. Listo, la entrada pues básicamente pues es el ciclo de trabajo, ¿sí? Entonces D o un step o una amplitud que quiera y en la salida pues es el voltaje de salida que queremos. ¿Listo? Entonces básicamente en el step tenemos un step a 0.5 y el valor a B1 y verificamos el tiempo de simulación que tenemos. 1, listo. Entonces ahí corro esa simulación y tenemos un error, básicamente es un error al inicio de abrir, es que el RAW solver para este sistema no es lo más eficiente. Entonces digamos que acá lo que vamos a escoger es cambiar este doble por RAW, ¿sí? Y ponemos otra vez el código. Entonces acá que tenemos básicamente el mismo comportamiento, ¿sí? Pero mucho más rápido, ¿vieron? Y ahí tenemos el comportamiento de convertidor de CSS de tipo boost. Yo puedo hacer con la transfer función, ¿sí? Entonces ahí es el mismo proceso, ¿sí? Entonces entro acá para escribir entonces el numerador y el denominador. Entonces lo vamos a hacer. Tenemos menos 3,24,5. Tenemos 1,62, denominador 1,1, 1,6651 potencia 4, 9,055 potencia 8. ¿Listo? Entonces básicamente es el mismo proceso como en Simulink. Afectamos el mismo step.
Aquí necesitamos entonces ver dos entradas. Entonces acá necesitamos dos plots y la salida. Corremos el sistema y tenemos el mismo comportamiento. Lo que podemos ver, que sea la opción o la otra, tenemos el comportamiento del convertidor boost en lazo abierto. Entonces ese es el voltaje de salida. Y la última es hacer la representación circuital. Entonces, ¿qué necesitamos? Una fuente de voltaje, un inductor. Entonces la flecha representa el camino de la corriente. Ahí no tenemos ideal switch, entonces tenemos transistores, ¿sí? Entonces si yo escribo transistor, no me sale. Entonces toca poner el tipo de transistor que necesitamos, un MOSFET, ¿sí? Si yo necesito IGBT, tenemos IGBT, entonces transistor que tiene más potencia. Nosotros escogemos un MOSFET. Yo, una capacitancia, una resistencia y un voltímetro. Ahí. Listo, entonces conectamos todo entre ellos. Y entramos los valores. Y el voltaje de entrada. Y acá necesitamos entonces 3 para poder ver, digamos, lo que sucede el voltaje. Entonces acá mismo proceso necesitamos una señal cuadrada que tiene una frecuencia de 100K y un ciclo de trabajo, un ancho de banda 0,3833. Ahí tenemos todo para coger la simulación. Está corriendo y ahí está, mucho más rápido, ¿vieron? Y entonces, ¿qué tenemos? Un comportamiento, entonces tenemos un overshoot, señal triangular, estabilización a 12. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Entonces es que el lazo abierto con la representación del espacio de esta, la función de transferencia, tenemos más claridad en lo que necesitamos en técnicas de control, ¿sí? Porque el método circuital no podemos ver la fase de no mínimo, ¿sí? Porque como es circuital, como es no lineal, pues él saca directamente al lazo abierto con medio de un pulse el comportamiento, digamos, del convertidor al final, ¿sí? Pero digamos que como tenemos todo perfecto con la representación de una función de transferencia, ahí podemos ver todo lo que necesitamos, ¿sí? Cuanto a las técnicas de control. Entonces es mejor hacer el análisis por medio del espacio de estado o la función de transferencia que el método circuital. El método circuital yo lo voy a utilizar luego para comprobar las técnicas de control que voy a escoger para que tengamos el requisito según la microred en nuestro trabajo de taller de control y entonces tener como una cadena eléctrica con técnicas de control.
Entonces ahí tenemos tres maneras de analizar un circuito de electrónica de potencia modelado y para aplicar técnicas de control. Entonces utilizamos una aplicación eléctrica en método de taller de control para que luego aplicamos métodos de técnicas de control para satisfacer, digamos, los requisitos del proyecto de la microred. Entonces, por los que desean trabajar en Plex, nosotros tenemos manejo de licencia estudiantiles. Entonces, yo les puedo pasar, digamos, esas licencias. Entonces, aquí se acaba el segundo video tutorial y hasta luego. Muchas gracias.